¿Eu? ¿Total que qué? Ah. El seminario del día de hoy Adriana, y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Pues vamos a empezar. Creo que vale la pena apagar la luz, ¿no? Bien, el nombre del trabajo no es lo más sexy que hay, pero creo que es lo más claro para poder hablar del fenómeno. Aquí están presentándose dos imágenes que son ilustrativas para poder tratar de entender de qué se trata. Bien, esta es una escultura que está en Nueva York, que se llama el Moderno Atlas, y ese Moderno Atlas está cargando al mundo. Este mundo está representado con unas líneas metálicas, y nosotros lo que hicimos para poder presentar el trabajo y que se entienda la idea, es presentar una estructura. Esto es una molécula, y esta molécula está circunscrita al mundo que está cargando el Atlas, y la idea es que este Atlas está manteniendo a esa estructura. El Atlas para nosotros representa las fuerzas de interacción débiles que hay presentes en esta estructura para poder mantenerla con esa forma. En particular, esa forma es esta, y vamos a explicarles a continuación de qué se trata. El trabajo es un trabajo desarrollado en grupo. Por cierto, uno de los miembros de este grupo es de la Facultad de Ciencias, es Roxana del Castillo. Los demás colaboradores, Jorge Gutiérrez Flores es estudiante de doctorado, y las demás personas que están aquí descritas somos investigadores todos del Instituto de Investigaciones en Materiales. Bien, las fuerzas de interacción débiles y las fuerzas intermoleculares son tan importantes que pueden ayudar a describir un fenómeno que aquí se representa en una imagen tan bonita como la tensión superficial, que hace posible que este animalito pueda estar aparentemente en esta esfera. ¿Cómo son estas fuerzas? Para hablar de fuerzas, hay que distinguir entre dos tipos, unas que son las fuerzas intramoleculares y otras que son las fuerzas intermoleculares. ¿Cuál es la diferencia? Las fuerzas intramoleculares son las que mantienen a los átomos dentro de una molécula, dentro de un sistema. Las fuerzas que existen entre moléculas para poder hacer un estado de agregación son las fuerzas intermoleculares. ¿Cuál es la diferencia en magnitud entre ellas? Bien, las fuerzas intramoleculares están del orden de 930 kilojoules para romper, en este ejemplo, un enlace oxígeno-hidrógeno en una molécula aislada. Esas mismas fuerzas, bueno, en el caso de tratar de romper una fuerza entre dos moléculas, también tratándose de dos moléculas de agua, ahora como lo que vamos a romper es un enlace químico, en el caso anterior estamos tratando de romper un enlace químico, y en este caso lo que tratamos de romper es una interacción. Esta interacción, para poder desaparecer, para poder desvanecer esa interacción, se requieren solamente 41 kilojoules. La diferencia energética es muy grande, y eso da idea de la gran diferencia que hay entre una fuerza intramolecular y una fuerza intermolecular. Sin embargo, esto es solamente una parte de las posibilidades que existen para hablar de fuerzas inter e intramoleculares. Las fuerzas intramoleculares pueden ser muy débiles, pero también pueden ser muy fuertes y llegar a tener las magnitudes de enlaces covalentes. Entonces, esto es muy efectivo. Bien, ¿a qué le llamamos una interacción fuerte? Podemos hablar de interacciones fuertes hablando de enlaces. Los enlaces en una división un poco arbitraria los podemos dividir entre enlaces covalentes y enlaces iónicos. Un enlace covalente es una interacción cuántica, tiene diferentes contribuciones, y en esta interacción tenemos la contribución del átomo A, la contribución del átomo B y un término que permite
ver cómo se estabiliza un sistema cuando este átomo A y este átomo B están interactuando. Esta sería una expresión que nos permite entender cómo se lleva a cabo un enlace covalente, cómo se describe un enlace covalente. Por el contrario, un enlace iónico se describe a través de un modelo electrostático. Es una interacción en donde lo único que nos interesa es la carga de las especies que están interactuando. La forma en la que decae esta curva es muy diferente a la forma en la que se presenta la interacción en un enlace covalente. La diferencia entre un enlace covalente y un enlace iónico es que en el enlace covalente se está compartiendo densidad electrónica. En el caso de un enlace iónico es la interacción de dos sistemas que se pueden considerar que están interactuando y lo único que importa es la distancia de separación entre ellos. ¿Sí? Bien, estas interacciones son enlaces químicos y por otra parte tenemos las fuerzas intermoleculares. ¿Cómo podemos saber que una fuerza, cómo caracterizar estas fuerzas? Bueno, estas fuerzas intermoleculares se pueden caracterizar mediante diferentes experimentos. Hay diferentes evidencias acerca de cómo de que se presentan estas fuerzas. El punto de ebullición es una evidencia de la existencia de estas fuerzas. El punto de fusión y calores de evaporación, de fusión, de sublimación, son ejemplos de este tipo de fenómeno. Dentro de las fuerzas intermoleculares, de forma genérica se les llama fuerzas de Van der Waals, y estas fuerzas de Van der Waals están divididas en diferentes tipos. Unas que se llaman ion-dipolo, dipolo-dipolo, y estos que están separados de las interacciones dipolo-dipolo, que se llaman puentes de hidrógeno. En realidad los puentes de hidrógeno son un caso que se considera por separado, porque son interacciones dipolo-dipolo, pero son tan fuertes que por eso se les clasifica en un apartado diferente. Y por otra parte tenemos a las fuerzas de dispersión. ¿Qué son las fuerzas de dispersión? Pues estas fuerzas de dispersión, las vamos a entender un poquito más adelante, se dividen a su vez en tres grupos, que serían interacciones de tipo ion, dipolo inducido, dipolo, dipolo inducido, y dipolo inducido, dipolo instantáneo. ¿A qué se deben esas fuerzas de dispersión? Bueno, pues vamos a ver. ¿No les lastima el láser verde? El otro no. Sí, es que está medio... Bueno, ahorita los uso los dos. Bien, las fuerzas de dispersión son fuerzas atractivas entre moléculas o entre dos sistemas, y aquí tenemos diferentes ejemplos. No alcanzo a leerlos bien, pero aquí, por ejemplo, tenemos un catión que a una densidad esféricamente simétrica de carga, una densidad homogénea de carga, cuando se pone a una distancia en la que pueda interactuar con este catión, lo que va a suceder es que esta carga va a inducir un dipolo sobre esta distribución de carga. Entonces, esta nube de densidad electrónica se va a polarizar y esa polarización va a hacer que entre ellos haya una interacción. ¿De qué depende cuán fuerte sea esa interacción? Pues depende simplemente de un parámetro que está puesto en esta expresión, que es alfa, que es la polarizabilidad de esta especie. Si una especie es muy polarizable, lo que podemos pensar es que es una especie que es fofita, podemos pensar, en química le llamamos dureza química, y la dureza química representa la polarizabilidad. Esa polarizabilidad de cómo se comporta una densidad de carga en presencia de un campo. Si esta nube se puede utilizar fácilmente, decimos que es polarizable, y esta fuerza de interacción será más grande que en el caso de un sistema que no sea tan polarizable. Por otro lado, tenemos otro tipo de interacción de dispersión, que es para un dipolo permanente, y este dipolo permanente también provoca que una densidad esférica pueda deformarse. La capacidad de deformación de esa densidad esférica es la que mide qué tan importante va a ser esta interacción. Hay un tercer tipo para estas fuerzas de dispersión, y es una nube de densidad esféricamente simétrica puede acercarse a otra nube de densidad también esféricamente simétrica, y en el momento de la interacción, debido a que estadísticamente puede haber cambios en la distribución de la densidad electrónica, se puede generar un dipolo entre ambas,
y eso provoca una interacción atractiva. Bien, esas fuerzas de dispersión pueden ser muy importantes. Tan importantes como para poder entender este tipo de fenómenos. Aquí se muestran como ejemplos la forma en la que se comportan diferentes gases que están obligados a interactuar. Podría ser nitrógeno líquido, podría ser oxígeno líquido, y la idea es que se puede conseguir tener fases condensadas para moléculas que son en principio, que no interactúan porque no tienen momento dipolo permanente, pero debido a fuerzas de dispersión se pueden hacer fases condensadas. Bien, vamos a hablar de la fuerza de las fuerzas intermoleculares. Para poder hacer una clasificación de estas fuerzas, esta diapositiva yo creo que no se alcanza a ver muy bien. Las que se llaman ion dipolo, por el hecho de que hay una carga presente, serían las fuerzas que son más fuertes dentro de todas estas fuerzas de dispersión. Luego tenemos esta que sería, estas ya serían fuerzas intermoleculares de manera general. Luego tenemos la interacción dipolo-dipolo, que es moderadamente fuerte. La interacción entre ion y un dipolo inducido es una interacción débil. La interacción dipolo-dipolo inducido es una interacción muy débil. Y por otra parte tenemos dipolo instantáneo, dipolo inducido, que es una interacción también muy débil. Y estas son las formas o la dependencia en R que tienen todas estas fuerzas de interacción. Bien, habiendo hablado de estas fuerzas o de las fuerzas intermoleculares, vamos a retomar otra vez dónde y cómo intervienen. Bueno, pues en las propiedades termodinámicas que, como habíamos dicho al principio, se pueden medir en un experimento, la tensión superficial y la viscosidad. En el caso particular de este trabajo, se trata de hablar de la forma en la que estas fuerzas de interacciones, de estas interacciones débiles, pueden influir en estabilizar compuestos. Y tenemos el siguiente caso a tratar. Se trata de una nanobola, se trata de una estructura que es muy grande. Aquí está representada, lo que está representado como una esfera que tendría que haberse visto roja, es una esfera que se ve negra aquí. Esta esfera podría ser un metal de paladio 2+, o un metal de níquel 2+, y por acá tenemos algo que sería el equivalente a un espaciador, es un ligante. Ese ligante en su forma más simple es el que está representado aquí, y este ligante tiene un grupo sustituyente R. Esta R puede ser un átomo de hidrógeno, un CH3, o un compuesto que tiene un grupo ciano en este extremo, pero ustedes podrán notar que es muy grande, es muy largo. Y la idea de hacer este análisis o de poder estudiar este sistema es que estas estructuras se pueden autoensamblar de forma relativamente sencilla, solo por poner en disolución acuosa, en una disolución de dimetilsulfóxido, un ligante y la cantidad suficiente de metal. Y la molécula solita se autoensambla, solita se organiza y se hace una estructura de este tipo. Aquí está representada la estructura básica que da lugar a la forma de la nanobola. Esta estructura fundamental es el metal, y ese metal está haciendo un enlace covalente con un átomo de nitrógeno de este anillo. Pero este metal puede interactuar con 4 ligantes al mismo tiempo. Este ligante, a su vez, tiene 2 extremos por los cuales puede interactuar, de manera que un metal se une a 4 ligantes y un ligante se une a 2 metales. Y se forma la estructura que está mostrada aquí. Yo traje una esfera que venden en el metro, por cierto, y esta esfera lo que trata, bueno, ella no lo trata de hacer, pero me pareció muy adecuado para hacer una analogía entre lo que estoy tratando de mostrarles. Este punto sería el centro metálico, y este metal está unido por 4 ligantes, y estos 4 ligantes a su vez están unidos a otros metales, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta sería la estructura final. No es exactamente igual porque en este modelito lo que tenemos son metales que pueden encadenarse o pueden enlazarse con 4 ligantes o con 3 ligantes, y en nuestro caso, en el caso de estudio, cada metal está enlazado con 4 ligantes.
haciendo un enlace covalente. ¿Dónde están las fuerzas de interacción débiles? Bueno, pues todavía no platicamos de ello. Entonces, esta sería la unidad estructural. Y el chiste de estos sistemas es que este metal puede hacer complejos que se llaman cuadrado-planos. Se llaman cuadrado-planos y deberían llamarse solamente cuadrados, pero bueno, el chiste es que hace una estructura plana y el ambiente en el cual se encuentra este átomo metálico es plano, ¿sí? Nada más que debido a la forma del ligante, este ligante se puede torcer y puede hacer que esta estructura esté un poco más curvada. La geometría que se propone para estas moléculas es de un cubo-octaedro. Entonces, esta molécula es un cubo-octaedro que se forma de manera espontánea solo por poner a interactuar en una disolución metal y ligantes. Y nosotros lo que vamos a analizar es cuál es el efecto de poner un grupo R de diferente tamaño hacia el centro de la esfera. Y es precisamente para lo que les pedí que me consiguieran unos globos, por favor, porque este globito lo que representaría es al ligante. Y evidentemente, lo que va a pasar con este ligante cuando esté presente en la nanoestructura, en la nanobola, es que tenemos 24 Rs como estas, de diferente tamaño, pegados a estos sitios, y estos pueden presentar fuerzas de dispersión o fuerzas de tipo puente de hidrógeno u otro tipo del que no hablamos todavía, que se llaman de apilamiento pi. Entonces, estas interacciones pueden ayudar a que la molécula se estabilice y eso es precisamente lo que queremos analizar. Para allá vamos, ¿sí? Ya se me perdió el... Aquí está. Bien, en una fase previa de este trabajo se estudió este metal, que es el paladio, que de hecho es el sistema que se conoce experimentalmente, el que fue sintetizado. Es el paladio, hay 12 átomos de paladio en esta estructura, rodeados de 24 ligantes. Esa estructura fue estudiada en un trabajo previo y encontramos sus propiedades electrónicas. El modelo que se utilizó para hacer el cálculo de esta estructura, para no poner demasiados detalles técnicos en esta presentación, vamos a hablar solamente de que esta optimización de geometría o la distribución de los átomos a la que se llegó fue llevada a cabo mediante la mecánica clásica, trabajando con un método que se llama mecánica molecular, con un campo de fuerza que es el campo de fuerza universal, y llegamos a la distribución espacial de esta estructura y llegamos a la distribución de estados electrónicos haciendo uso de esta estructura y haciendo un cálculo de tipo DFT con este funcional y con esta base. Bien, de este trabajo se llegó a las siguientes conclusiones. La dureza química, que es la polarizabilidad, una medida de la polarizabilidad de la que hablamos antes, de las nanoestructuras, indica que si analizamos una estructura que tenga paladio como centro metálico, molibdeno o cromo, al hacer una comparación, resulta que paladio y molibdeno son especies menos reactivas que la especie que tenga cromo. Por cierto, vale la pena que aclaremos que tanto el sistema que tiene molibdeno como el que tiene cromo son sistemas neutros. El que tiene el paladio es un ion 2+, entonces es una nube de carga positiva, es una esfera de carga positiva, y estas son neutras. Y a pesar de que esta especie está cargada, son menos reactivas estas dos, ¿sí? Estas dos son una propuesta. Otra de las conclusiones de ese trabajo es que la transferencia electrónica para la molécula que tiene como centros metálicos al cromo está más favorecida que la de las otras nanocasas. También se les puede llamar casas a estas estructuras, ¿sí? Por último, y algo que es fundamental, es pensar para qué puede servir esto, ¿no? Bueno, pues estas nanocajas tienen grandes poros y a través de esos poros puede haber intercambio de moléculas con el medio exterior. Y ese intercambio de moléculas puede ayudar a que tengan aplicaciones tecnológicas como sensores químicos, porque puede cambiar su conformación debido a una interacción con una especie con la que se ponga a interactuar,
o pueden funcionar para atrapar gases, ¿no? Puede ser CO2, puede ser CO, podrían servir también para poder descomponer a una molécula que sea un contaminante ambiental, en fin, propuestas para poder justificar el trabajo siempre hay, ¿no? Bien, estas serían las grandes conclusiones. Sin embargo, este modelo tiene un problema. Y para alguien que sabe algo acerca de enlaces químicos, este era el problema, se los voy a mostrar. Este es un detalle fino, a ver si me hago entender. Este es un anillo que tiene 6 miembros, estos son 3 átomos de carbono y estos átomos de carbono no tienen átomos de hidrógeno. Si los átomos de carbono no tienen átomos de hidrógeno, no tienen por qué tener esta curva. Este es un ángulo de enlace que es muy cercano a los 120 grados. Y ese ángulo de enlace se puede entender para un átomo de carbono que tenga un doble enlace. Pero aquí, así como está, tiene un triple enlace porque no hay átomos de hidrógeno. Y se esperaría que la geometría de esta sección de la molécula sea lineal. Entonces, habiendo hecho este cálculo con mecánica molecular, no se entiende por qué salió este ángulo de enlace diferente de 180 grados. Entonces, eso es algo que molesta, y una de las razones fundamentales por la que empezamos esta segunda parte del trabajo es precisamente arreglar este enlace, porque no sabíamos qué efecto podría tener en las propiedades electrónicas generales que encontrábamos de la molécula. Con el modelo que les voy a mostrar a continuación, logramos arreglar el problema. Aquí está. Este enlace triple entre carbono y carbono, que con esta representación es diferente y por eso no se ven bolitas, pero aquí hay un enlace triple y ya es lineal. Entonces ya reparamos ese mal, ¿no? Para la descripción de la molécula. Ahora bien, este modelo químico es diferente. En este caso, construimos nanobolas ahora con 2 metales, el paladio 2+, porque es el caso experimental, y propusimos también hacer el análisis con níquel 2+, para ver cuál era el efecto de cambiar el metal, ¿no? Y buscamos 3 ligantes diferentes que ahorita les voy a presentar de nuevo. ¿Cómo se hizo este cálculo? Pues este cálculo sí está hecho, este modelado sí está hecho todo totalmente dentro de la teoría de los funcionales de la densidad, que es la teoría más viable para poder trabajar con sistemas grandes, porque tiene una buena correlación entre tiempo de cómputo y eficiencia en tiempo y resultados adecuados. Bien, estos son los criterios de convergencia para hacer el cálculo, y estos son más detalles técnicos. Se hace un análisis de orbitales moleculares frontera y se hace un análisis de densidad de estados para este sistema. Ok, ahora vamos a ver. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es cómo analizar qué tan estables son las moléculas. Queremos comparar qué molécula sería más estable, la que tiene níquel o la que tiene paladio, y qué pasa por efecto del ligante. Para poder hacerlo, calculamos algo a lo que llamamos energía de disociación, y es considerar que tenemos 24 ligantes y 12 metales y comparar la energía de 24 ligantes más 12 metales por separado con la energía de la nanobola. Bueno, pues habiendo hecho ese análisis, lo que nos encontramos fue con lo siguiente. Para los complejos de paladio, nos encontramos que en la medida en la que el ligante se hace más voluminoso, el ligante más grande de los 3 que consideramos se llama LC, le pusimos LC. Bueno, pues ese ligante LC lleva a una estructura que es la más estable de las 3, porque tiene una energía de disociación más grande. Esa es la razón por la que estamos viendo estabilidad. Esto es para el paladio, y para el níquel pasa exactamente lo mismo. Si se fijan, aquí hay un rompimiento en la curva porque la escala no era la más adecuada. Estos son muchísimo más estables que los que tenemos por aquí abajo, y energéticamente lo que observamos también es el efecto del ligante. Si el ligante es no voluminoso, si el ligante no está aportando fuerzas de dispersión que puedan estabilizar a la molécula, se queda por aquí abajo en energía. A estos los ubicamos como el cero de energía, y los otros, en comparación, están quedando con energías de disociación más grandes, ¿sí? Entonces, el efecto del ligante es estabilizar a las moléculas. En la medida en la que el ligante se hace más grande, estas moléculas se hacen más estables. Bien, ahora, de acuerdo con ese análisis, ¿qué es lo que pasa con la contribución a la dispersión?
Pues lo que vemos de la energía, de la contribución por dispersión de estas moléculas es que, como era de esperarse, si el R solamente es, que se llama ligante A, si R solamente es un átomo de hidrógeno, el que está aquí, pegado de la nanobola, si R solamente es un átomo de hidrógeno, esta sería la contribución a la dispersión, la contribución a la energía. Si R se hace un CH3, no hay mucha diferencia entre estas dos energías. Sin embargo, cuando R se hace el compuesto ese largo que tiene un grupo ciano hasta el extremo y tiene un anillo de benceno, cuando L es mucho más grande, lo que tenemos es que la contribución dispersiva es bastante más importante y encontramos exactamente lo mismo para el caso del níquel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este análisis de dispersión sí está mostrando que la dispersión aumenta en la medida en la que aumenta el tamaño del ligante, pero ese es un resultado que no nos debería sorprender, eso es lo que uno espera, porque en la medida en la que un sistema tiene más electrones, se hace o tiene contribuciones dispersivas más importantes. Sin embargo, hay un problema. Las contribuciones que encontramos por dispersión para los sistemas no fueron significativas, lo cual nos indica que el método con el que se está haciendo el cálculo no es adecuado. D3 es teoría de funcionales de la densidad y D3 es la aproximación de Grime a la dispersión, pero esta forma de hacer el cálculo pues no es adecuada para poder hacer esta dispersión. Entonces vamos a tener que dejar de lado este análisis. Sin embargo, sí vemos que la contribución a la estabilización de las nanobolas tiene o está íntimamente relacionada con esas fuerzas de dispersión. En el caso del ligante C, que es este que está mostrado aquí explícitamente, este ligante C además presenta una interacción con el otro ligante. En este caso, aquí lo que se está mostrando es un puente de hidrógeno, es una fuerza intermolecular. Sí, ya iba a decirlo al revés. Y en este caso lo que estamos viendo es un tipo de interacción débil que se llama de apilamiento pi. Entonces tenemos, además de esas fuerzas de dispersión, con el ligante más grande, estas contribuciones para poder estabilizar a las moléculas. Entonces, por un lado está aquí mostrado el efecto del tamaño del ligante y de las fuerzas de interacción débiles que haya. Entonces, no solo es la dispersión, también fuerzas intermoleculares de manera general. Y aquí está, el paladio también presenta este tipo de interacciones y más o menos son de la misma magnitud. Entonces, la diferencia en estabilidad entre níquel y paladio, porque eso es algo que probablemente nos discutimos aquí, entre níquel y paladio lo que observamos es que para el compuesto de níquel se estima que este compuesto sería el que tiene la energía de disociación más grande. Eso quiere decir que este es más estable y bastante más estable. Y ahora hay que entender por qué. Eso no es efecto del ligante, ese es efecto del átomo metálico, ¿sí? Para poder entender eso necesitamos explorar qué es lo que pasó con la estructura. Entonces aquí vamos a analizar qué pasa con la estructura espacial de la molécula. La distancia metal-ligante, en el caso del paladio es 2.1 en promedio, no cambian mucho. La distancia metal-ligante con el níquel, cuando es níquel el que está es 1.9. Esto tiene sentido porque el paladio es un átomo un poco más, es más voluminoso que el níquel, entonces por eso la ligera diferencia, pero no es significativo. Ahora, ¿qué pasa con el diámetro de la nanobola? Este diámetro está medido de átomos metálicos en extremos opuestos. Para el diámetro de la nanobola lo que nos encontramos también es una cosa semejante. No es significativa la diferencia entre ninguno de los casos que estamos analizando. Pero hay algo que aquí sí es importante. Calculamos también el volumen ocupado. Este volumen ocupado está calculado a través de la suma de los radios de Van der Waals de cada átomo. Y lo que observamos es que el volumen ocupado es muy diferente cuando se trata del ligante C, como era de esperarse. Entonces, el volumen ocupado es más o menos el mismo, además, si se trata de paladio o de níquel. Como podemos observar, no existe un efecto estructural causado por la diferencia entre el metal para poder entender esa estabilidad que presentan las nanobolas. Entonces hay que analizar si ese efecto no es estructural, pues es electrónico, ¿sí? ¿Qué hora es?
Necesito saber cómo vamos. Ok, vamos muy bien. Entonces, si no es estructural, es electrónico, y entonces el primer análisis al que se recurre es a ver cómo los estados energéticos, el último estado ocupado y el primero desocupado. Estos estados energéticos nos hablan de la reactividad química y lo que buscábamos era tratar de encontrar la diferencia en la estabilidad de las diferentes moléculas. ¿Qué encontramos? Bueno, pues para empezar, efecto de ligante, si comparamos, este es el diagrama de energía para paladio con los 3 ligantes A, B y C, y lo que encontramos es que si el ligante es un hidrógeno, tiene un sustituyente hidrógeno o un sustituyente CH3, no hay un efecto que se pueda notar. Cuando el ligante es más voluminoso, por las interacciones débiles que se presentan, esta diferencia de energía se hace mucho más pequeña. En el caso del níquel, lo que nos encontramos es la misma situación. Estos diagramas son más o menos equivalentes, se ve casi igual, pero se cierra, el último estado ocupado está más arriba en energía, el primero desocupado está también más o menos en el mismo valor de energía, y lo que nos encontramos entonces es que esta descripción es equivalente. Está pasando lo mismo para el paladio que para el níquel, ¿sí? Vale la pena que analicemos algo que en química se utiliza, que es, nosotros hablamos de estabilidad y la relacionamos con esta diferencia de energía. A esto le llamamos dureza química. Si una especie tiene una separación energética entre el último nivel ocupado, que se llama HOMO, y el primero desocupado, que se llama LUMO, más grande, decimos que esta especie es más blanda, es decir, menos dura. Y si la especie tiene un gap HOMO-LUMO más pequeño, decimos que es más dura. Entonces, de estas 3 especies, la especie más dura es esta. Pensando en paladio, lo que encontramos para la estabilidad energética es que cuando el ligante era muy voluminoso, la especie era más estable. Y eso coincide con lo que estamos observando. Esta es la especie más estable de los 3 casos. Entonces, los parámetros energéticos coinciden con los parámetros encontrados con el análisis electrónico o el análisis de distribución de estados de energía para los electrones en el sistema. Pasa lo mismo para el níquel. Este caso es el más estable porque es el que tiene la diferencia de energía HOMO-LUMO más pequeña. Pero hay algo que no cuadra aquí y no se nota, no es sensible este diagrama, pero resulta que nos encontramos que el paladio es más duro que el níquel. Y eso querría decir que el compuesto de paladio con el ligante C es más estable que el compuesto de níquel con el ligante C, y eso no es así. Entonces hay algo que no concuerda. Para poder resolver esta discrepancia, hacemos uso de este que es un diagrama de densidad de estados. ¿Cómo se justifica que tratándose de una molécula estemos hablando de densidad de estados? Pues tenemos tantos átomos metálicos, tantos electrones y a una distancia tan corta que en realidad las energías de todos los estados se están traslapando. Y eso da pie a que podamos pensar en un diagrama de densidad de estados y no en estados discretos. Bueno, pues de acuerdo con eso, aquí cambiaron los colores, me voy a venir para acá. De este análisis vamos a sacar las siguientes conclusiones. Esta es la densidad de estados total. Esta es la densidad de estados asociada con la energía de los electrones P del átomo de carbono, y el que está mostrado en azul es la energía de los electrones D del átomo o de los átomos de paladio en las diferentes nanobolas. Esta sería la nanobola que tiene al ligante con el sustituyente A, sustituyente B y sustituyente C. ¿Qué se observa de este análisis? De manera general, y eso pasa tanto para el paladio como para el níquel, sabemos que la contribución, que el último estado ocupado corresponde a electrones de tipo P del átomo de carbono, y los primeros estados desocupados corresponden a electrones D del metal. Eso pasa en los 3 casos y eso pasa también en este diagrama. Son electrones P asociados con átomos de carbono, electrones D del metal. ¿Sí? Bueno, esto ya nos dice mucho porque habla de cómo es el enlace químico. El carbono y el metal están en la... Perdón, no es el carbono.
Aquí también tendríamos que haber analizado al nitrógeno, pero la contribución, que es el átomo de nitrógeno es el que está enlazado directamente con el metal. Pero esa contribución de los átomos de nitrógeno es tan pobre que no se nota. Entonces, básicamente, aquí a lo que nos enfocamos es a hablar de cuál es la contribución mayoritaria, y estos son los electrones P provenientes de carbono de las cadenas de los ligantes, ¿no? Estos ligantes que están aquí son las cadenas de átomos de carbono y son esos electrones los que se ven aquí. Bueno, ahora, lo que se observa es que en la medida en la que aumenta el tamaño del ligante, los electrones se hacen más externos, los electrones están más afuera, están más disponibles. La transición más importante en una excitación electrónica sería de estos orbitales P hacia orbitales P de carbono. Sin embargo, existe este piquito en la densidad de estados que nos dice que la transición energética, la transición de menor energía, será de orbitales P del carbono a orbitales D del metal. Esto sucede para todos los casos. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí con el efecto del gap, porque aquí también se puede ver el gap, es que el gap no se notan los cambios apreciables en el gap en el caso del ligante A y el ligante B, porque los estados del metal aquí están estorbando y están haciendo las veces de una trampa de electrones. Por eso no se notan las diferencias entre una nanobola y otra en el caso de A y B. En el caso del ligante C se nota un poco más, el gap es el más chiquito de todos, porque los electrones están más afuera. Pero ese desplazamiento, como les mencionaba, tendría que verse de los estados ocupados, entre más afuera estén los electrones, pues estos electrones de estos estados virtuales desocupados disponibles también tendrían que haberse movido hacia valores de energía más altos. Pero como está ahí el metal y el metal no se cambia de lugar de manera apreciable, por eso el gap no está cambiando tanto. El mismo análisis es válido para el caso del níquel y ya no lo voy a hacer. Y lo que sí vamos a hacer es una comparación de la densidad de estados del paladio con el ligante C y de la densidad de estados del níquel con el ligante C. ¿Qué observamos aquí? Bueno, pues que los electrones en el caso del paladio son más externos que los electrones del níquel. Son electrones de P de carbono, y los estados electrónicos asociados con los electrones D del metal, en el caso del paladio, están más adentro en energía que los electrones del níquel, ¿sí? Y de la misma manera, los electrones en el caso del níquel, de los estados desocupados, están más afuera. Por eso ese efecto en la dureza química. Tenemos una dureza química que en realidad tendríamos que estar analizando a través de las transiciones entre carbonos y carbonos y no tomar tanto en cuenta el metal, porque este metal está haciendo las veces, como les digo, de una impureza en el diagrama de energía del sistema. Bien, por último, y para completar este análisis, hicimos un cálculo específico de la energía de ionización para ver si eso coincidía con lo que se veía en la densidad de estados y vemos, como ya habíamos analizado, que los electrones del níquel, o la densidad electrónica del níquel, tiene a los electrones mucho más amarrados y las energías de ionización de A, B y C son más grandes. Entonces es más difícil arrancarle electrones al níquel que arrancárselos al paladio, por eso ese triángulo queda más adentro. ¿Sí? Bien. Para poder analizar entonces este enlace, aquí presentamos solo una gráfica de la densidad electrónica en la región del enlace para mostrar este enlace covalente. Entonces esta densidad electrónica está mostrando que el átomo metálico está interactuando con el átomo de nitrógeno de cada ligante, 1, 2, 3 y 4 ligantes. ¿Sí? Y para poder analizar esta región del enlace químico, para poder saber qué enlace es más estable, hacemos uso del siguiente criterio. Vemos el potencial electrostático molecular y creo que no se va a notar por el cambio de colores de la diapositiva. A ver, se esperaría, toda la distribución es positiva y las regiones que aquí están mostradas en azul son regiones más positivas que las que estarían mostradas en negro, ¿no? En el otro extremo, entonces iríamos de azul hacia negro.
Bueno, lo que se observa es que los sitios asociados al metal son más azules en el caso del níquel que en el caso del paladio, haciendo una comparación directa, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que hay una acumulación de carga positiva más grande sobre el átomo de níquel. Eso quiere decir que la carga está más polarizada en el caso de las moléculas con níquel. Por cierto, la región interna de las nanobolas con el ligante A y el ligante B se ven azules. Lo que quiere decir es que hay una región positiva en todo el interior, mucho más positiva en todo el interior de la nanobola. Eso nos da idea de cómo podría ser la reactividad química de estas moléculas. Y por último, si vemos qué pasa con el ligante C, en la región interna ya no se ve del mismo color que en el caso de A y B, se ven mucho más tonalidades, hay mucho mayor impedimento debido a la presencia de esos globos que están allá adentro estorbando. Ajá. Y eso, por supuesto, que también tiene efectos sobre la reactividad química de las moléculas, lo vamos a ver adelante. Esta es la región que vamos a analizar y se hace un análisis para poder contrarrestarlo o para poder apoyar lo que nos encontramos en este potencial electrostático, un análisis de cuánta carga se está acumulando, cuántos electrones se están acumulando en esta región. Y lo que se observa es lo siguiente. El índice de separación de carga nos indica que en la región considerada, en el caso del paladio tenemos 0.93 y 0.94 electrones para cada caso, y en el caso del níquel tenemos 1.14. Esto nos da idea de cómo es el enlace entre el níquel y el nitrógeno. El enlace entre el níquel y el nitrógeno es más polar. Hay una transferencia de carga más importante entre el níquel y los nitrógenos en el caso de las nanobolas con níquel, y eso está haciendo que ese enlace químico se estabilice más. Ese es otro argumento que usamos para poder justificar por qué el criterio de la estabilidad energética, que es una energía global, nos está diciendo que las nanobolas con níquel son más estables que las nanobolas con paladio. Finalmente, ¿para qué queremos hacer todo esto? Bueno, pues porque esta es una representación de una nave espacial de Star Wars que se llama la Estrella de la Muerte. Y esta Estrella de la Muerte, nosotros estamos representando a las nanobolas como la Estrella de la Muerte, porque estas nanobolas son capaces de llevar inquilinos, ¿no? De llevar moléculas en el interior, de tenerlas atrapadas y liberarlas en el caso de que sea necesario. Esta es una propuesta de posibles aplicaciones para estas nanosferas. Por ejemplo, se pueden usar para hacer reconocimiento molecular, para producir hidrógeno, para hacer desulfuración, para captura de CO2 y en catálisis. Ajá. Por último, necesitamos ver las conclusiones. Las conclusiones son muy específicas. Básicamente lo que querría decirles nada más es que vimos que las fuerzas de dispersión lo que están provocando es estabilizar a las moléculas y que esas fuerzas de dispersión, aunque no se pudieron cuantificar adecuadamente, sí están mostrando que hay diferencia entre el ligante, los tres diferentes ligantes analizados, y que aunque el efecto del metal no se nota directamente en estos parámetros de dispersión, sí es importante para considerar la estabilidad energética. Esperamos, de acuerdo con los resultados que encontramos, que las especies con níquel sean más reactivas. De todas estas conclusiones, lo más importante es esto que está mencionado aquí, y es que las nanoestructuras con níquel son más estables, y esas nanoestructuras con níquel pueden ser más reactivas también. Dado que el níquel es un metal que puede ser mucho más barato que el paladio, se propone buscar la manera de sintetizar estas mismas nanoestructuras, pero con níquel en lugar de con paladio, para poder buscar diferentes aplicaciones. Pues eso es todo, con eso terminamos. Solo quiero mostrarles a mi grupo de trabajo. Él es Jorge, es el que realizó todos los cálculos de este proyecto. Es estudiante de doctorado. Ellos dos son Jennifer y Miguel Ángel, están haciendo también doctorado, y Mariana y Quique están haciendo licenciatura. Y él está terminando, bueno, ya terminó la licenciatura y solo está escribiendo el artículo que le faltó. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias.
Ajá. De 120, bueno, que no es como, Ajá. digamos, eso, Ay, ya apareció. Ujú. esa, es, eh, o sea, se esperaría que pase naturalmente o a ustedes les quedó de esa manera. Es que ese es el problema. No, a mí no me cuadraba que tuviéramos un enlace triple que tuviera este ángulo. Eso no pasa. Si uno hace mediciones experimentales, un enlace triple tiene que ser lineal. Ahora, ¿qué sucede? Pues en estas nanobolas hay mucha tensión también, ¿no? Se tiene esta situación, entonces cada complejo es cuadrado plano, pero alrededor y debido a la curvatura que hace ese átomo ¿no se nota aquí? Sí se nota. Este átomo de benceno, perdón, esta molécula se llama benceno, este benceno que está aquí en medio es el que está haciendo el enlace con a estos les llaman espaciadores, a este es el sustituyente, es el que es diferente en nuestros análisis. Pero esta molécula es la que está haciendo el ángulo para que esto se pueda hacer curvo. Entonces, localmente esto es plano, pero tiene cierta curvatura para que pueda dar la vuelta y ligarse, ¿no?, con el otro, ¿sí? Entonces, en realidad lo que tenemos es un anillo, un segundo anillo, un tercer anillo. Ajá. Es grave que existiera esta tensión y que un enlace que se supone que es asociado con átomos de carbono que no tiene hidrógenos tendría que ser lineal. Pero como en la molécula hay mucha tensión, pues se podría justificar que esa tensión estuviera haciendo que esos ángulos se doblaran, ¿no? Pero no era así, el problema era el modelo. Y nosotros con el otro modelo pudimos enderezar esos enlaces. Y por cierto, las propiedades electrónicas del sistema no cambiaron mucho. Quedamos en una situación que es equivalente. Hicimos un análisis mucho más profundo en el segundo trabajo, pero es francamente equivalente. Lo sorprendente es que con un método de mecánica molecular esto haya salido bien. Solo que hay un problema. Las energías de estabilidad relativa que calculamos usando este modelo no estaban bien. Las estabilidades que encontramos con sí están mejor descritas, ¿no? Sí era mejor haber trabajado todo con DFT y describir enlaces con ángulos, átomos de carbono con ángulos de enlace de 180 grados, era lo que hacía falta, era necesario. ¿Sí? Y bueno, otra pregunta, más o menos, bueno, ¿cuál sería como la característica que pudiera estar dentro de la nanobola? O sea, más o menos como qué moléculas. ¿Como qué moléculas? Mira, dado el tamaño, porque estos son, no me acuerdo dónde están, pero son 37 angstroms de distancia hay entre un átomo de metal y el otro. Entonces, esta molécula puede absorber una molécula pequeña, esta nanobola puede absorber una molécula pequeña, y esa molécula pequeña, debido a que son átomos metálicos, puede quedarse adherida a esa región. O sea, aquí adentro hay un campo eléctrico que estaría atrayendo moléculas con ciertas peculiaridades. Si todo esto vimos que es una nube de densidad positiva, pues lo que tendría que pasar es que la especie que se acerque, en principio, tendría que entrar a través del lado negativo de su densidad electrónica, ¿no? Entonces podría ser una molécula de monóxido de carbono, podría ser H2, muchas moléculas de H2, muchas moléculas de CO2, y esto sería el inicio de un análisis en donde tendríamos que ver si el CO podría ser convertido a carbono finalmente, a CO2, no a carbono, a CO2, o a otro tipo de estudios. Vaya, la riqueza de esto es tanto como la imaginación de las personas lo permita, porque esto también se puede parecer a un virus esférico. Entonces, esta molécula podría interactuar con moléculas de DNA y ver qué pasa, ¿no? El chiste es que esto es como una nave en la que se pueden meter moléculas. Y ya solo por ese simple hecho se puede diversificar la reactividad química de esta especie. Por ejemplo, en el caso del ligante grandotote, que tiene fuerzas de interacción débiles y puentes de hidrógeno y apilamiento pp, si uno ocasiona un cambio en el ambiente, vamos a pensar en un campo eléctrico, si esta molécula se pone en presencia de un campo eléctrico, eso va a cambiar las fuerzas de interacción que hay en el interior. Y esas fuerzas de interacción, al modificarse, van a cambiar la estructura.
y sensiblemente. Entonces, eso es lo que se necesita, por ejemplo, para hacer un sensor químico, un sensor de gas. En el momento en el que la molécula interactúe con otra que está afuera, eso podría cambiar la estructura, eso se podría notar de diferentes maneras, y esos cambios son los que se utilizan para poder entender a estos como un sensor químico. Más o menos sí contesté. Sí, sí. Bueno. Ay, yo te voy a hacer una pregunta igual. Ajá. A ver, cuando hablaste algo de la tensión superficial, ¿estás hablando como de un símil o en realidad este tipo de interacciones son del tamaño o podrías explicar algo así? A ver, no sé si entiendo bien la pregunta. A ver, yo tampoco. Ajá. O sea, lo que tú estás diciendo es que el tamaño de las fuerzas es más o menos como del mismo tamaño que una fuerza. O sea, en principio la tensión superficial se debe a un desequilibrio de tus Las fuerzas fuerzas- intermoleculares. Sí, sí. O sea, un efecto de cambio un efecto de borde, ¿no? Podríamos Ajá. decirlo así. Ajá. Entonces, más o menos, para que tú tronaras la superficie o la gotita o lo que sea, serían del mismo tamaño que estas. No lo sabemos. Desgraciadamente no pudimos contabilizarlos adecuadamente porque el método no nos lo permite. La forma en la que están calculadas las fuerzas de dispersión es un término paramétrico, es un término constante que se calcula por separado de cómo se esté haciendo el proceso para calcular la mejor energía para la estructura. Entonces, por un lado se calcula la distribución espacial que tengan los átomos y por otro lado se calcula la contribución dispersiva para poder estabilizar esa estructura. Entonces, como no es calculado cada vez, no se están optimizando también esas fuerzas de dispersión, no podemos saber y estimarlas adecuadamente. De manera general, esas fuerzas de dispersión pueden ser tan importantes como las de un enlace covalente débil, pero no podemos decir nada al respecto, en realidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Pues ya, acabamos.